A ver. Ya. ¿Qué tal? ¿Empezamos entonces? ¿Qué tal? ¿Están con ganas de empezar? ¿Cómo está? ¿Cómo está el ánimo? Casapía, ¿está bien? ¿Cuántos están matriculados en este grupo? ¿Cuántos, señorita Ucañán, cuántos están matriculados? Yo no he visto todavía, yo podría ver. ¿Usted puede ver, señorita? Creo que 26, profesor. 16, acá son 27. 26. 27. Ya, a ver, voy a ver si puedo, ¿ya? Voy a minimizar esto, voy a minimizar. Y entonces vamos a ver. Primera vez que no se vayan a ir, ¿eh? Entonces, tengo que venir acá. La Universidad del Callao. El sistema de gestión académica. Gestión académica. Entramos aquí al sistema. Pongo mi contraseña. Y le voy a sacar las ganas de la frase, no sé si queda bien o queda mal, pero ganarme antojo, ¿no? Así que hacen bien, weón. No puedo no decirlo. ustedes, entonces, jueves de 8 es esto de aquí, a ver. Ya está. ¿Y por qué? Es que he hecho mal aquí. Tengo que entrar, ya tengo que entrar. Esto está mal, esto está mal, esto está mal. Entonces tengo que entrar al ingresar al sistema, a su madre. Profesor, supuestamente somos 30 alumnos matriculados. Y ahora voy a ver. De adelante, oye. Déjame ver. Entonces, aquí voy a entrar. Entonces ustedes son. A ver, será este. Ya está. Alania Guari, Alberto Vargas. Presente, profesor Alania Guari. Ya está. Entonces aquí le damos a imprimir. Mostramos esto. Y entonces aquí sale. Aquí salen 30. Son 30 por si acaso. 30. Vamos a ver, vamos a la primera. Alania Guari. Presente, profesor. Buenos días. Buen día. Alberto Vargas. Aliaga Olano. Presente, profesor, buen día. Ya, buen día. Arisa Champa. Presente, buen día. Buen día. Armestar. Presente, profesor. Armestar. Basaldúa. Basaldúa, profesor, buenos días. Buen día. Cárdenas. No está acá. Ya, señorita, usted va a ser la delegada, señorita, no sé. ¿Cómo era? Ucañay es. Hola. Sí, profesor Ucañay. Ya, tiene que hacer el Excel y todo eso. ¿Como ya ha sido delegada o no? Sí, profesor. Pues bueno, haga la relación para su asistencia de delegada. Sí, más bien, en la lista de participantes, creo que, no sé si me podría pasar, porque hay veces me ha pasado de que algunos alumnos no se encuentran ahí y después se matriculan, si no me equivoco.
Lo que pasa es que todavía falta rectificación. Vamos a intentar, vamos a ir haciendo lo que corresponde. Recuerde que en la teoría yo también tomo asistencia, en la teoría. En el laboratorio no, pero en la teoría yo tomo mi asistencia como obligación de la universidad. Pero el delegado tiene la obligación de hacer la asistencia de los alumnos. Ya. Cárdenas, Casapía. Casapía. Castro. Casapía. Casapía Castro. No está. Cuba, Aliaga. Presente, profesor, buenos días. Buen día, ¿qué tal? Cuellar de la Cruz. Presente, profesor, buenos días. Buen día. Cusigualpa. Presente, profesor, buenos días. Buen día. Damaso Maldonado. Presente, profesor, buenos días. Buen día. Fernández Cornejo. Presente, profesor, buenos días. Buen día. Ferrer Guamán. Presente, profesor, buen día. Buen día, señorita, qué gusto. Figueroa Nubaldia. Presente, profesor, buen día. Buen día. García Belleza. Presente, profesor, buen día. Buen día. Junco. Presente, profesor, buenos días. Buen día. Mire, dos señoritas, tres señoritas. Quispe Martel. Presente, profesor. Buen día. Rimache. Rimache. Rimache, profesor, buenos días. Buen día. Rojas Castillo. Rojas. Presente, profesor. Presente. Román Palomino. Román. Saavedra Rivera. Presente, profesor. Buen día. Sangay Galarreta. Sangay Galarreta, 1, 2, 3, nada. Silva Vidal. Presente, profesor. Buen día. Tapia Pandia. A esta Tapia lo conozco, creo. Tapia. Quincopa. Presente, buenos días, profesor. Buen día. Torres López. Presente, buenos días, profesor. Buen día. Bucañán. Sí, profesor, presente. Verdad, ya está. Sí, disculpe, señorita. Villegas Carrera. Presente, profesor, buen día. Ya, listo, buen día. Son 30, ya saben. 30. No se van a ir por si acaso. Entonces vamos a empezar a salir de aquí. Ya está. Y empezamos a salir de aquí. Y ya estará. Y ahí entonces aquí venimos aquí. Y están ustedes. Ya está. Ya, vamos a empezar, que como siempre. ¿Qué tal? ¿Y ustedes están con ganas de empezar o no? ¿Qué tal, Saavedra? Saavedra. Sí, profesor. ¿Empezamos o no? Claro, profesor, claro. Ya vamos a empezar. Vamos a empezar. Entonces, venimos aquí. Entonces, método de nodos. Corriente de malla. Está. Y entonces vamos a venir a problemas, corriente de malla. Yo creo que está aquí. No, esto no es. Ya está. ¿Están viendo?
Sí, profesor, sí se ve en Word. Ya, miren, nosotros, digamos, los precedentes que tienen, digamos, son los estudios de lo que hacen en admisión, creo, para el circuito serie y paralelo. La evolución de esto es, digamos, resolver circuitos, pero, digamos, haciendo uso de la topología de circuitos, o sea, circuitos complejos. Circuitos complejos, es un circuito que no es tan complejo porque simplemente se ha puesto para desarrollar el sistema del método de mallas, calcular todas las corrientes de un circuito. Ya. Nosotros vamos a hacer, digamos, el desarrollo teórico, pero lo que nos interesa, escuchen, este es el desarrollo teórico, pero lo que nos interesa es llegar a esto, a un sistema de ecuaciones. Al final de cuentas, ustedes aplican este sistema de ecuaciones directamente, pero claro, para llegar a este sistema de ecuaciones hay que tener una introducción de cómo se llega a este sistema de ecuaciones. Entonces, estas ecuaciones corresponden en este caso, vamos a ver después, a las mallas reales. O sea, como es un sistema de ecuaciones, ya entra en el terreno de la matemática. Que un sistema de ecuaciones tiene solución. A ver, García, ¿qué conocimiento tienes de un sistema de ecuaciones? García. Que tiene múltiples soluciones. No, pero digamos, caracho, para que tenga solución un sistema de ecuaciones. A ver, señorita Ucañay, creo que es Ucañay, señorita. Señorita. Sí, profesor. Para que tenga solución un sistema de ecuaciones. O cuántas formas de resolver, o... No está bien la pregunta. ¿Cómo tiene que hacerse, cómo tiene que estar el sistema de ecuaciones para que tenga solución? Bueno, en una es tratando de primero hallar una variable y de por sí con esa variable utilizándolo vamos a llegar a las otras variables que queremos hallar. La otra es ordenándolo así como indica ahí, en forma de matriz. Ya. Dígame, pero ¿qué es un sistema, qué es, digamos, un sistema de ecuaciones linealmente independiente y linealmente dependiente? ¿Qué cosa es? ¿Quién me define? ¿Qué es un sistema linealmente independiente? Vamos, a ver, gánense notas, porque para mí las respuestas inteligentes tienen nota. ¿Cuándo un sistema de ecuaciones es linealmente independiente? Cuando el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. Cuando el número de ecuaciones es menor que el número de incógnitas, no tiene solución, o al revés. Esto es importante porque nosotros, en la topología de circuitos, hay mallas que son ficticias, o sea, que no existen. Existen, pero que ya tienen solución. Y cuando es ficticio no hay ecuación. Entonces, esto, digamos, del sistema de ecuaciones es a lo que vamos a llegar. Ustedes tienen que tener una noción clara de cuántas ecuaciones tienen que plantear en un circuito. Si las ecuaciones que plantean es diferente al número de incógnitas, la maquinita que ustedes tienen les va a decir error.
¿Por qué? Porque la máquina no sabe diferenciar. Si tú le pones una variable que ya tiene solución, el sistema de ecuaciones te va a decir, la máquina te va a decir que hay algo que no has hecho bien. Y entonces en esto, que es la matemática, tú tienes que saber cuántas ecuaciones reales tienes y cuántas incógnitas reales. Y tienen que coincidir para que el sistema tenga solución. Eso es matemáticas. Pero esa matemática viene en ayuda nuestra. Por algo son prerequisitos que se supone que ustedes ya deben de saber. Entonces, la teoría que vamos a desarrollar es para llegar a este sistema de ecuaciones, a esto. Pero este sistema de ecuaciones, ustedes cuando van a resolver, cuando yo ya les voy a plantear un problema, ustedes no tienen que hacer la introducción de la teoría, directamente vienen a aplicar este sistema de ecuaciones. ¿Por qué les digo? Caramba, apaguen ese micro. Apaguen ese micro. ¿Por qué? Caramba, apaguen. Señorita Ucañé, ¿quién está molestando? Disculpe, pero ya creo que ya apagó su micro. Sí, ya apagó, sí. ¿Por qué les digo esto, digamos? Porque se supone que lo que les voy a explicar ahora a continuación da lugar a esto. Cuando yo les presente un problema para resolver, ustedes no tienen que deducir el sistema de ecuaciones. Ya no tienen que deducirlo, lo aplican directamente. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo planteo un problema, los alumnos pierden el tiempo en llegar a este sistema de ecuaciones teórico y entonces no les queda tiempo para resolver el circuito. ¿Estamos? Esta es la forma matricial que también cuando tú lo expresas en forma matricial, ya sabes que si tú quieres encontrar esta matriz columna, que son tus incógnitas, es igual a esta matriz columna del término independiente sobre esto de acá, que es la matriz inversa cuando multiplicas. O sea, si encuentras la matriz inversa y multiplica por esta matriz columna, tiene las soluciones. O sea, tienen esas dos variables en la máquina. La máquina les permite hacer esas dos cosas. Encontrar la matriz inversa, multiplicar por la matriz columna y encuentras las soluciones. O la otra, que es la clásica, ingresas digamos, los números de estas variables y el término independiente y tienes las soluciones. ¿Alguna consulta con relación a esto? Que vamos a empezar a ver cómo llegamos. La obligación de hoy es llegar a este sistema de ecuaciones y ver un poco los casos particulares de esto. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Bueno, profesor. Ya, vamos a desarrollar. Entonces tenemos este sistema de ecuaciones, fíjate. Este método se llama método de corrientes de malla. ¿Por qué? ¿Cuáles son las corrientes de malla de este circuito? Primero que malla en un circuito es un circuito cerrado. Un circuito cerrado. Es como si esa corriente recorriera así todo, ¿ve? Esta que he puesto I1, recorre este circuito cerrado. La corriente de malla en romano I2 es esta de acá. Esta de acá. Muy bien. Entonces la pregunta es, vamos a admitir, calculadas la corriente de malla I1 y calculada la corriente de malla I2, por lo que tienen escrito en el circuito, esas corrientes de malla son reales en el circuito, y si son reales, ¿en qué rama del circuito es real? Dígame. Observen, están viendo lo mismo que yo. Y están leyendo también ahí. Entonces, otra vez. Malla es un circuito cerrado. Un circuito cerrado.
Un circuito cerrado. Ya, pero aquí, si es un circuito cerrado, aquí vamos a tener una malla, dos mallas, y también va a haber otra malla, la externa, esta, que digamos involucra a las dos. Ah, pero esa es dependiente. Esa es dependiente porque contiene las esas dos. Entonces, este sistema, las corrientes de malla se aplican a mallas reales. ¿Qué es una malla real? Cuando no está involucrada, no está dentro de otra malla. Esos son mallas reales. Existe el concepto de malla ficticia. Malla ficticia es cuando, por ejemplo, si yo conozco ya I2, esta I2 Roman, si conozco ya el valor de la malla real, de la malla, entonces se llama malla ficticia. Y en esa malla ficticia ya no hay ecuación. O sea, si conocieras I sub 2, solamente tienes que plantear la ecuación en I sub 1. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Qué están notando de la nomenclatura que he puesto en el circuito? Es evidente que hay más cosas que las que yo acabo de decir. ¿Qué más hay, señorita Ucañay? Me sorprendió un poco la decisión de la alta. ¿Qué más hay, señorita? Profesor, disculpe, no logré escuchar bien porque en mi casa están haciendo un poco de bulla. Ya, algún alumno que haya escuchado. ¿Qué más hay aquí? Hay nodos, hay una resistencia y hay fuentes. Sí, no está bien. Eso hay nodos, dos nodos. Nodos es el lugar donde concurren tres o más ramas. Hay dos, pero el tema momentáneamente no vamos a resolver por nodos, vamos a resolver por mallas. ¿Qué más hay en el circuito? Resistencias. R2, R3. Ya, R1, R2, R3, perfecto. Pero fíjense las nomenclaturas que he puesto. Hay tres intensidad de corriente. Tres corrientes. Esas son corrientes de ramas. Rama es un circuito serie. Están en serie. ¿Ve? I sub 1 está en serie E sub 1 con R1. O sea, hay tres ramas. Listo. Tres ramas. Y para el método, tengo que poner todas estas corrientes de rama. Ya, pero entonces volvemos a la pregunta. Esta I sub 1 es corriente en romano. Esta I sub 2 es en corriente de malla. Estas corrientes de malla son solución. ¿Cuándo se obtiene la solución del circuito? Cuando conoces I sub 1, I sub 2, I sub 3. Estas en las ramas. Ahora yo te planteo, I sub 1 e I sub 2, ¿es real en alguna parte del circuito? O sea, cuando yo digo real, es la solución. Por ejemplo, ¿cuál es la solución? Profesor, disculpe, creo que I sub 1 y I sub 2 serían reales solamente en las ramas de los lados, ¿no? En cambio, en la rama de medio sería una superposición. Claro. A eso se llaman ramas externas. Ramas externas al circuito. O sea, son ramas que no están compartidas con otra. R3, no pues, porque R3 es una combinación de I sub 1 y I sub 2. ¿Sí? Eso que están viendo ustedes acá, ¿eh? I sub 1 es igual a I sub 1, de romano a esto, I sub 2 es igual a esta I sub 2. Eso tienen que tenerlo claro. Otra de las cosas, cuando uno quiere resolver un circuito, tiene que suponer sentidos. En este caso, ¿qué sentidos he asumido? Para las mallas, por ejemplo. Un sentido horario. Horario, positivo, horario. Una vez que yo elijo el sentido positivo, horario, a ver quién me adivina el pensamiento. Que para simplificar la solución del circuito, ¿qué más, aparte de tener sentido horario como positivo, y lo que dijo su compañero, que coincide con la corriente en la rama I sub 1, para simplificar la solución, ¿qué más he tenido que suponer? Se puede hacer de otra forma también, por si acaso, pero para simplificar, uno siempre tiene que tratar de simplificar las soluciones de los circuitos.
¿Qué más he tenido que suponer? Profesor, el sentido de las corrientes ya está considerada cuando usted No, consideró la te expresión, ¿no? he dicho, tienes que suponer. Ya, escucha, apaga tú tienes que suponer todo, porque como esto da origen a un sistema de ecuaciones, que es lo que ya te he dicho, como da origen a un sistema de ecuaciones, entonces tú resuelves el sistema de ecuaciones y tú has supuesto sentidos, pero cuando resuelves el sistema de ecuaciones, ¿qué te va a dar el sistema de ecuaciones? Algunos supuestos se van a confirmar y otros supuestos no se van a confirmar. O sea, si yo he supuesto que I sub 1, esta I sub 1, tiene sentido horario, coincide con esta corriente en la rama I sub 1, ya, pero si esta I sub 1 de malla la he supuesto positiva y me sale al revés, pues, ¿pero qué tiene que ver? Es un problema ya del sistema de ecuaciones que te va a salir negativo. Y entonces tú dices, caramba, no era lo que yo he supuesto, es al revés. Esos detalles que tienen que ver con la solución del circuito, esos detalles ya los debes tener en cuenta porque simplemente son sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Estos conceptos los aclaramos porque una vez que empezamos la matemática es fácil. ¿Alguna consulta? Grábense a fuego. Para plantear las ecuaciones de mallas, todo tienes que suponer. A ver, alguien que es más listo. ¿Cuál sería el supuesto más real para poner estos sentidos de las corrientes de malla? ¿Quién es el listo? A ver qué me dice. ¿De qué supuesto real tendría que partir para que esto sea más real? Profesor, del valor de las fuentes de tensión, tal vez ahí te pueda efectivamente el sentido. Fíjese, ¿cómo te llamas? Aliaga, soy Melvin Aliaga. Aliaga. Aliaga es tu apellido, ¿no? Así es, profesor. Ya. Fíjense lo que dice Aliaga. Aliaga dice, claro, si yo tengo los valores de las fuentes, E1, E2, en las fuentes, ¿qué cosa tenemos, Aliaga? ¿Qué cosa hay en la fuente? La fuerza electromotriz. Ya, pero aparte, en ingeniería, caramba, Aliaga, en ingeniería, es tu micrófono el que hace ruido. Perdón, profesor. En ingeniería nosotros, esto es otra cosa que tienen que empezar a grabarse a fuego. En todas las ingenierías lo que manejamos es energía. La energía que está escondida ahí. E1, E2, E3 como fuerzas electromotrices, lo que dice Aliaga, ahí tenemos energía. Y si nosotros, por ejemplo, decimos que E3, la fuente E3, es muy superior a E1 y E2, ¿cómo va a ser la corriente I3? ¿Cómo va a ser I3? ¿Podría repetir el enunciado último, profesor? Si E3, la fuente de fuerza electromotriz, la energía en E3, es muy superior a E1, E2, ¿qué va a pasar con I3? El sentido de la... Hemos dicho ya, se conoce, que si tú tienes E3 es mayor, el supuesto de siempre es que la corriente va de menos a más. ¿Sí? Hola. Sí, profesor. Ya, si entonces esa corriente va a prevalecer sobre las otras dos corrientes. Eso ya estamos dando un paso adelante. Si quieren ese paso adelante, no lo tienen en cuenta. Simplemente ustedes plantean los sistemas de ecuaciones y después ya en la solución del sistema de ecuaciones ya tú te vas a dar cuenta que va a mandar la fuente de tensión mayor. ¿Estamos? Ya con todas esas aclaraciones ya podemos empezar a plantear las ecuaciones. No sé si alguien tiene alguna consulta. ¿Sí?
Ya, empezamos entonces. Hemos dicho ya que la corriente de malla coincide con esta corriente de rama. Ya está. O sea, de este sistema de ecuaciones que vamos a plantear, ya vamos a resolver I sub 1 e I sub 2. ¿Por qué? Porque son las corrientes de rama. Muy bien. Entonces vamos a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff en cada circuito cerrado. Malla real 1, malla real 2. Y la ley de tensiones de Kirchhoff dice esto, que la sumatoria de fuerzas electromotrices menos la sumatoria de caídas de tensión es igual a 0. ¿Está claro? Planteamos en la primera. Entonces, ¿qué vamos a tener? Hemos dicho que esto es positivo, E1 positivo. Al tener el supuesto, este supuesto de acá de que I sub 1 de rama, tiene ese sentido, crea una polaridad en R1 que es más menos. ¿Sí? Al suponer. Si a E1 le hemos dicho que es positivo, y mira la polaridad que tiene esto, ¿qué signo debo poner a la caída de tensión que hay aquí? Esto es menos, más. Esto es más, menos. ¿Qué signo debo poner? Negativo, profesor. Negativo. Por eso se pone menos I1 por R1. Esta I3 crea más, menos como polaridad. Entonces, ¿cómo tengo que seguir para seguir cerrando? ¿Qué tengo que poner? Menos. Menos I3 por R3. Menos I3 por R3. La polaridad de 1, cerrando el circuito en este sentido horario, esta polaridad de 1, ¿cómo es con relación a E3? Es la misma. Positivo. Son iguales las polaridades. Por eso es positivo igual a 0. Eso es una ecuación. La otra ecuación, ¿por dónde he empezado? Tengo I2 por R2, crea esta polaridad. ¿Qué tengo que poner? Ojo que estamos hablando de tensiones. Dice ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces todo eso, cuando multiplico I2 por R2, es una tensión. Estamos sumando tensiones. En este caso es caída de tensión. Y entonces, ¿qué tengo que poner para I2 por R2? ¿Qué signo? Menos. Menos. Y ahora más E2, porque esta polaridad no es lo mismo que esta. Más E2. ¿Y ahora qué tengo que poner para E3? Menos. Menos E3. ¿Y la caída en R3 qué tengo que poner? Más, porque coincide el menos. Esta polaridad menos más coincide con el menos más de E2. Y entonces más I3 por R3 igual a 0. Pregunten, que esto es importante. Pregunten. Si no entienden, díganme. ¿Ya está? Señorita Ucañay, ¿está? Sí, profesor. Ya, para el método de mallas, ¿cuáles son nuestras variables de este sistema de ecuaciones? De este sistema de ecuaciones, ¿cuáles son nuestras variables? ¿Quién me dice? Aliaga. Las corrientes sería, profesor. Sí, ya sé, pero ¿qué corrientes? Aquí tenemos dos tipos de corrientes. I1 y 2. Pero ¿qué I1, qué I2? El de mallas, mire esto que puse acá. Entonces, ya, para pasar de este sistema de ecuación a corrientes de malla, ya tenemos resuelto I de 1 arábigo es lo mismo que I de malla, I romano. Lo mismo acá. ¿Qué corriente me falta expresar en función de sus corrientes de malla? ¿Qué corriente? El I3 sería. El I3. Claro, entonces me planteo en el nodo A, y en el nodo A, usando la ley de corrientes de Kirchhoff, corrientes que entran es igual a corrientes que salen, o la sumatoria de corrientes en este nodo es igual a 0. ¿Cuál es la ecuación del nodo A? Ley de corrientes de Kirchhoff.
¿Qué pongo? I1 es igual a I2 más I3. Claro, o I1 menos I2 menos I3 es igual a 0. ¿Sí? Ya, eso está ahí, ¿ve? I1, estas son mis incógnitas. Está. Es bueno tener en cuenta tus variables. Estas son mis variables. Y entonces, mira, I3 tenemos que poner en función de sus corrientes de malla. Así siempre es bueno aclararlo aquí. Entonces la ecuación en el nodo A, esta es la ecuación del nodo A. Entonces la que tenemos que expresar en función de sus corrientes de malla es I3, lo que dijo tu compañero, ya está. Entonces reemplazamos simplemente, reemplazamos tal cual como están, ordenamos el circuito, ordenamos y nos queda esto. De este sistema de ecuaciones, ¿qué encuentras como peculiar? ¿Qué encuentras como algo especial? No del término independiente. El término independiente nos ocupamos enseguida. ¿Qué encuentras de especial aquí? ¿Qué encuentran de especial? Que este es un sistema, por ejemplo, en la malla 1, ¿qué signo tiene acá? Positivo. ¿Y qué signo tienen las otras mallas que interactúan? ¿Por qué sale este negativo? ¿Quién me dice por qué sale ese negativo? Porque hemos supuesto que los sentidos son horarios. Horarios. Al plantear sentidos horarios, todas las mallas que son, digamos, que interactúan son negativos. Y el término, la diagonal principal de este sistema de ecuaciones es positivo. Ahora vayamos al circuito realmente, mira. No es tan difícil. Cuando vienes al circuito, el término independiente está formado por las energías. Y entonces el término independiente de ese sistema de ecuaciones, ¿a qué es igual? ¿Quién me dice? Para ir directamente a la solución y no estar pasando por esto. El término independiente, ¿a qué es igual? Aliaga. Término independiente. Es igual a R1 por I1 más No, R3. el término independiente. Mira aquí en este sistema de ecuaciones. Aquí hay un término independiente. Y este es el sistema de ecuaciones y sus variables. El término independiente del sistema de ecuaciones está formado por las energías. Entonces vienes a tu circuito y ¿qué tienes que decir para el término independiente de esta malla? Término independiente. La fuente es E1 y E3, profesor. Claro, E1 y E3, pero ¿qué signos le vas a poner? Considerando el sentido, ¿no?, que usted puso de las corrientes. Claro. Entonces va a ser E1 más E3. ¿Sí? E1 más E3. Sí, Todas las que haya. Puede haber más. En este caso hay dos. E1 más E3. Es igual a la corriente de malla. La corriente de malla es ahora toda esta de aquí. ¿Por qué tienes que multiplicar la corriente de malla? Por todas las resistencias que están en la malla. ¿Qué resistencias hay en la malla? R1 y R3, profesor. R1 más R3. Ahora, los efectos de la malla 2 sobre la malla 1, menos I2 por cuánto. ¿Qué comparte la malla 1 con la malla 2? R3, la resistencia 3. Ya, por eso es menos I2 por R3. La segunda ecuación, vas a las fuentes de tensión. ¿A qué va a ser igual las fuentes de tensión? Se restan las fuentes de tensión. Va a ser, claro, vas E2 menos E3. E2 menos E3. Para que tu sistema de ecuaciones esté ordenado, menos I sub 1, ¿por qué? Menos I sub 1, los efectos de 1 sobre porque comparten. La que comparten por R3 más I2. Por R2 más R3.
Ya está, ¿viste? Esto no es complejo. Esto que ya lo están aplicando directamente, ya no es necesario hacer todo este desarrollo. Lo hacemos para que te des cuenta de dónde sale. Ahora, mira, los sentidos que yo he supuesto, sentidos horarios, esto se llama polaridad de rama. La corriente de malla hizo 1 porque ustedes van a, en toda la parte que son circuitos, van a tener la teoría de puntos, se llama, puntos. Y 1 porque en la rama 3, ¿por dónde ingresa? ¿Por dónde ingresa esta corriente de malla a esta rama del medio? ¿Por dónde ingresa? ¿Por A? Por arriba, por R3, por R3. ¿Sí o no? Claro. Ya, y la corriente de malla I2, ¿por dónde ingresa? Por debajo de la fuente 3. Claro. Entonces tienes, esos se llaman teoría la polaridad de la rama. ¿Los puntos cómo están? ¿Están iguales o están opuestos? Opuestos. Entonces por eso sale menos. Por eso es menos. Si yo a I2 le pongo al revés, sentido antihorario, a I2 le pongo sentido antihorario, ¿cómo debería ser la caída de tensión acá en R3? Ya no le he puesto horario, le he puesto antihorario. O sea, los puntitos van a coincidir aquí. ¿Qué tendría que poner? En lugar de poner menos, voy a tener que poner más. Eso se llaman polaridad de cuando están opuestos y cuando coincides pones más. Eso ya en la solución del circuito ya vamos a ver. No sé si alguien tiene, esto es todo evidente, esto no es complejo, pero yo lo hago para 2, pero así como lo hago para 2, puede ser para 3, para 4, para 5, y va a ser lo mismo. Y se va a ordenar de esta manera. La diagonal principal positivo, esto se llama simetría, y todos los que son simétricos van a ser signo negativo. Por eso cuando se hace por matrices es más fácil. Y entonces yo te digo, el R11 de aquí a qué es igual, por la notación matricial. R11 a qué es igual. Aliaga, R1 más R3. R1 más R3, profesor. Ya está. Y R21 y R12 a qué es igual. Serían R3 ambos. A R3 ambos. Bueno, eso es método de mallas. Eso es método de mallas y simplemente hay que trabajar. Ajá. Hay que trabajar nada más. Consultas. Profesor, disculpe, referente a la polaridad que adquieren las resistencias, ¿estas se determinan por la corriente o por la fuente que tiene más cercana? No, por la corriente. Olvídate, ya te he dicho. Cuando tú tienes la polaridad de las fuentes, tú no puedes cambiar la polaridad de la fuente. La fuente tiene una polaridad. Eso es como tu batería, la pila, lo que tú quieras. Eso tiene una polaridad que no puedes cambiarla. Eso manda. Ya, pero la caída de tensión en una resistencia, ¿cómo es? ¿Quién la determina la polaridad de una resistencia? Primero que nada, una resistencia no tiene polaridad porque es un elemento pasivo. ¿Quién determina la caída de tensión en la resistencia? La corriente. Claro, solo la corriente. La corriente. ¿Y cómo hace la corriente? La corriente determina... Yo les voy a hacer un grafiquito, pero eso deben hacerlo ustedes. Yo antes empezaba esto con circuitos elementales, pero como esto es tan dinámico, hace que es muy evidente, y entonces hace que nosotros, entonces esto es más, menos, más, menos, más, menos. Y entonces tú vas a tener que esto es E menos I1 por R1
menos, es R1, R2, R3, menos, y la misma is 1, menos por R2, menos la misma is 1 por R3. Esto es igual a 0. Ya, entonces, vamos a tomar... Esto cada uno debería haberlo hecho antes, cuando han aprendido ustedes. Pero su profesor no les ha dicho. Noticia del día, Garín le pegó una piñita al torneo. 6-1 en el tercero a Daniel Medvedev. Llegó su taca en los cuartos de final. Espera rival. Llegó y jugará más tarde. Over de Chile. Sí, saldrá el adversario para iniciar. Jugará el cuarto de final más tarde por segunda vez en su carrera. Esta noticia, Chile, la radio, los portales, marcar en la tele. Ya, señorita, a ver, pase eso. Voy a dejar de compartir, vuelvo sobre lo mío. Profesor, disculpe, no sé si en estos momentos un compañero me podría apoyar con eso porque justo tengo que salir de emergencia. Ya, pues, está bien, señorita, pásele a su compañero, pues. La asistencia, fíjese cómo coordina. Ya, hola. Listo, profesor, creo que mi compañero va a saludar, lo va a compartir. Ya, señorita, con suerte, que todo vaya bien. Gracias, profesor. Más bien voy a estar escuchando la clase desde mi celular. Ya, está bien, está bien. Ya, comparta el que le ha pasado a la señorita. Sí, profesor, un momento, por favor. Ya. Pero después de presentarse, domina el juego generalmente. Siempre, casi siempre. Agarró una ventaja importante y no la pudo mantener. Ya, agrándalo. Ah, esa no es, oye, es el otra. Profesor, disculpe, esa fue la imagen que me compartió. Ah, sí, sí. Pásame un WhatsApp tú, entonces. Ok, ok. ¿Tienes mi número? Sí. Está en el chat. Ya, a ver, profesor, un momento. Ya. Pero ha pasado con Rafa a lo largo de su carrera. Puede ganar este tercero. Ganó 944 y perdió solamente 49. Más o menos. Eso contemplando toda la superficie. ¿Qué pasa, oye? El polvo de ladrillo ganó 457, perdió 14. La última vez que Nadal perdió. Yo también lo puedo hacer, pero a ver, vamos a ver. Con 40 generales. Río de Janeiro, semifinal,
Ya, ahora te paso. Ya está bien, ya está bien. 3.25, entonces 3.25. 3.25. ¿Listo? Y ahora lo comparto. Ya. Ya, agrando un poquito. Ya, fíjense en ese circuito elemental. Hola, ¿están escuchando? Arriba, un poquito más, arriba. Al revés, al revés. Al revés, más, arriba, arriba, arriba. Más, un poco más, ahí. Ahí. ¿Quién me preguntó la polaridad? Aliada, profesor. Ya, Aleaga, mira, cuando tú tienes una fuente, esa E que está ahí en ese circuito serie, no tienes alternativa que ahí hay una única corriente, ¿sí o no? ¿Sí? Claro, profesor, solamente hay una corriente. Ya, y entonces para que se cumpla la ley de Kirchhoff, no tienes otra alternativa que la polaridad tiene que ser al revés de la fuente. Para que se cumpla. Ya, entonces de aquí sale el concepto que el sentido de la corriente determina la caída de la polaridad de la resistencia. Ah, entiendo. Esto para siempre, para siempre. Uno siempre, las cosas complejas se sustentan en cosas básicas. Y entonces uno para aprender tiene que hacer esto que estás viendo. Aquí es inevitable que tú no te des cuenta. ¿Por qué? Porque si tienes la energía en E, estas leyes de Kirchhoff no son otra cosa que leyes de conservación de la energía. Y entonces lo que hace aquí es que la energía que tienes en E vaya perdiendo energía. ¿Por qué va perdiendo energía? Si es el caso de resistencias. Bueno, profesor, yo entiendo por lo físico, ¿no? O sea, por cuando uno arma, que las resistencias son elementos disipadores de calor. Entonces, por ahí se pierde la energía. Así es. Por eso se llaman, por efecto Joule van disipando calor. De ahí nace, hijo. Ya les he dicho, ustedes en todo lo que es, en todas las ingenierías, en todas las asignaturas, no lo vean como cosas elementales, véanlo como intercambios de energía. Nosotros en ingeniería manejamos todo energía. La energía está escondida en diferentes formas, pero al final de cuentas es energía. ¿Está claro o no está claro? Claro, profesor, tiene mucho sentido. Gracias, más bien. No, está bien. Lo mismo va a ir pasando con otras cosas que vamos a ir deduciendo, pero son conceptos de manejo de energía. Ya, deje de compartir Basualdúa. Ya, entonces vamos a seguir en lo nuestro para terminar esta parte. Ya está, ¿ya están viendo? ¿Están viendo? Hola, ¿sí? Sí, profesor, se ve el Word. Todo lo que están viendo acá es una consecuencia de matemática. Es una matemática muy elemental, pero claro, es engorrosa porque obedece a un desarrollo lógico. Si tú no vas a... Tú si te pones solito a razonar en términos digamos, de energía, esto para ti no va a ser complejo. Ve esto de acá. Entonces, esto no es complejo.
Y hemos llegado ya que el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. ¿Cuáles son tus incógnitas? I sub 1 e I sub 2. ¿Cuántas ecuaciones tienes? Tienes 2. O sea, este sistema de ecuaciones tiene solución. Y ahora le ponemos números, mira aquí. Números. Ya. Otro concepto. Hemos dicho ya, su compañero habló de que esto tiene dos nodos. Y entonces, ¿cómo están estas tres ramas? ¿Cómo están? Ese es otro concepto añadido. ¿Cómo están estas tres ramas? En paralelo, profesor. En paralelo, ya está. Entonces, me han dado números y yo voy a plantear las ecuaciones. A ver, Aliaga, las ecuaciones. Ya no vamos a deducir directamente las ecuaciones. El término independiente es igual a la sumatoria de tensiones. Ya, a ver, dime. Claro, a ver, en la primera que sería de la izquierda, sería, como dice arriba, ¿no? La suma de tensiones, 48 más 8. ¿48 más qué? Ah, perdón, más 12. 8 está arriba, más 12. 48, 58, 60. 60 es igual a la corriente de malla I sub 1 por... Más la suma de resistencias, que sería 6 más 8. 14. Menos los efectos de la malla 2 sobre la malla 1. Claro, Menos que I2. sería 8. 8, que es la resistencia que se comparte. Claro. La segunda ecuación. De forma similar, la suma de tensiones, ahí sería la resta, ¿no? Que sería 24 menos 12. 12. Sería igual a, bueno, ahí he empezado con la corriente que se comparte, ¿no? Ajá. Para que esté ordenado el sistema de ecuaciones. Ya. Claro. Menos I1 por... La resistencia que comparten, que sería 8. 8, que es, ve la simetría, ahí la tienes. ¿Y qué más? Más la corriente multiplicada por la suma de la resistencia. 8, 4, 2. Ya, esto ya no tiene dificultad, resuelves hasta I sub 1, I sub X, I sub Y, en este caso le he puesto. Y entonces, este se llama diagrama de tensiones. Tú pones estas dos corrientes con el signo que han tenido, y entonces, por ejemplo, 7,85, que ha salido positivo, miércoles, 7,85. Tú multiplicas 7,85 por 6. ¿Cuánto es? Una cantidad. ¿Cuánto es Aleaga? 7,85 por 6. 7,85 por 6 es 47.1. Ya, es menor que 48. Entonces, la polaridad de 48 prevalece. ¿Y cuánto es la diferencia? 48. A 0,9. Ya está. ¿Qué corriente circula por la rama del medio? 7,785, 6, la corriente va para abajo. Y esa pareciera que es 1,2, ¿no? A ver, 7,85 menos 6,23. 7,85 menos 6,23. 1.62. 1.62 por 8. Por 8. A 12.96. Pero ese 12,96 es superior a la polaridad del 12. ¿Sí? Claro. Entonces, 12,66 por menos 12 da el 0,66, lo que ya he sacado. ¿Sí? Sí, profesor. Ya, el 6,23 por 4. 6,23 por 4. 24.92. Eso es superior a 24 aquí. Entonces, ¿cuánto es eso? 0.92. Ya, y entonces viste que todas estas tensiones están en paralelo. Este se llama diagrama de tensiones. ¿Y esto a cuánto tiene que ser la sumatoria de tensiones en cada malla? ¿A qué va a ser igual? Sumatoria de tensiones. 0. 0. Todo tiene que ser 0. ¿Sí? Es un problema fácil, pero tú le agregas más mallas y vas a hacer lo mismo. ¿Preguntas? ¿Preguntas?
García. Profe, Sí, dime. ahí sí entendí todo lo que explicó al principio de la suma. Es Ya. como la ecuación que está ahí encima, nada más. Sí, pues, así es. Así que Pero, no tengo ninguna duda por ahora. ¿qué es lo que no entiendes? ¿O todo está bien? Yo sí entendí. Ya está listo. Ya, entonces aquí mira, esto es elemental porque tienes dos mallas reales. Ahora empezamos a ver un poco, a ver, no sé qué he hecho aquí. Ah, he hecho otro circuito. Otro circuito. A ver, ¿quién se anima a hacer las ecuaciones de este circuito? A ver, ¿quién se anima? Es un circuito ya de 3 mallitas. ¿Quién se anima a darme las ecuaciones? A ver, una de las señoritas. Señoritas. Hola. A ver. Vamos a ver ¿qué señoritas hay? Entonces, Aliaga, Melgar, Basualda, Casapía, Cuba, no sé yo, no sale el apellido. Ya. ¿Y quién se anima a darme las ecuaciones? ¿Cuáles son las ecuaciones? Aliaga, tú solito, a ver. Sí, profesor. La primera ecuación. A ver, están todas las corrientes definidas en sentido horario. Entonces, de ahí sería 12 más 3 como fuentes. 12, No, número mira, 24 más 3, 24 más 3. Ah, ya, 24 más 3, perdón. 27. Ajá. Sería Es igual la a suma de resistencias, ¿no? Primero la variable. Y sub ya, 1 la por... corriente, claro, y sub 1 por la suma de resistencias, que sería 4 y 8, 12, 22, ¿no? Con 10, 22. Ahora menos, los efectos de las otras son, así es. Ajá, que sería ahí I sub 2, ¿no, profesor? I sub 2 Sí. por 10. O I sería sub menos, I, no interesa ya. Ya, ¿y los efectos de la 3? I sub 3 por 8, es restando, ¿no? I sub 3 por 8. Ya está, muy bien. La segunda. A ver, considerando esto, más menos 12, sale del más, entra por el... Tensiones. Claro, que un poquito en las tensiones me confundo. Menos 18 sería, profesor. Menos 18. Menos 18 es igual a menos I sub 1 por... La suma de resistencias, 6 más Caramba, 10. Menos I sub 1 para que esté ordenado. Ya, 10. Por 10. Por 10. Más I 10, sub 2 o I sub I. 6 más 10 más 2. Ya está. Menos los efectos de la malla 3 sobre esta. 2 por 2, o sí, sub 3 por 2. Por 2. Ya la última. Ya. 3, 6 menos 3 más 24. 6 menos 3 más 24. Siempre, digamos, 27. La facilidad es sumas los positivos. 26 más 24, 30. 30 menos 3, 27. ¿Sí? Claro, sí, profesor. Ya. Sí, menos I sub 1, menos I sub 1 por 8. Menos I sub 2 por... Menos por 2. Ya. Más I sub 3 por... 8 más 2 más 1. 11. Ya está. Eso es, viste, esto no es complejo. Esto, digamos, si quieres... esto es el sistema que más les gusta en general a los alumnos, porque esto no es complejo, pues. Entonces tú resuelves el sistema de ecuaciones. Aparte, esto es lineal, no tiene ningún inconveniente.
Los circuitos que yo les voy a poner es raro que les ponga así tan fácil. Hay que pensar. Ya, entonces, resuelves eso y te sale todo esto de acá. Y entonces haces el diagrama de tensiones. El diagrama de tensiones dependiendo. Aquí te han salido todos positivos, por ejemplo. Y encuentra todos este diagrama de tensiones. Haces la sumatoria de tensiones en la primera. Mira, esto es menos más con este de acá. 6 y 16, 22, ¿ves? 0. Porque esto es menos más, más menos. En esta de acá es menos, o sea, 1,8 y 22, 24, más o menos. Y menos 24, 0. Esta de aquí, más, 16 y esto 17, 18, 0. ¿Sí? Puede haber diferencia de décimas. Eso ya no es problema. ¿Preguntas? Hola. Profesor, una Sí. consulta. Dime. Al momento de, o sea, presentar la práctica así que nos va a brindar, tenemos que en la práctica escribir la solución de la ecuación del sistema de ecuaciones o simplemente ya los valores. En los valores, yo te he dicho, por eso dice la introducción, que tú tienes que plantear el sistema de ecuaciones. Claro, pero ya no ya la solución del sistema, ¿no? O sea, por método de cambio, o sea, ya no eso, ¿o sí? No, tú en la máquina lo metes esto, en la máquina, y te da esto de aquí. Algunos problemas obligan a otros razonamientos. Te he dicho que estos problemas que estamos viendo son problemas simples. Pueden ser engorrosos como solución, pero son simples. Ahora, si quieres, vamos a empezar a ver otros conceptos más. Por ejemplo, de acá, de esto que hemos resuelto, sale, por ejemplo, la diferencia de potenciales. Yo te digo cuánto vale la diferencia potencial B sub B menos B sub A. ¿A qué es igual? B sub B menos B sub A. Entonces, para eso tenía que aterrar un punto, ¿no? De referencia. No, todavía no. No te he dicho potenciales de nodos o potencial de referencia. Diferencia de potenciales. B sub B menos B sub A, ¿qué es igual? Mira lo que está aquí. B sub B menos... Ah, ya, 6.56. Ya, y si te digo B sub A menos B sub B... Menos 6.56. Claro. Pero ahora mira, lo que has sacado tú vinculando este A con este B directamente, también puedes vincular de todo esto de acá, la parte que falta. O puedes vincularlo con todas las formas. ¿Y cuánto tiene que salirte? Lo mismo. Lo mismo. Esos son diferencias de potenciales que sale del diagrama de tensiones. Ahora lo que dijo tu compañero. Yo voy a poner, por ejemplo, el potencial de referencia en D. D0. D0. B sub A, ¿cuánto vale? D 16,12. Ya está. B sub B. 22.6. 22.6. Ya. B sub C. Menos 1,8. Ya está. Ahora, yo cambio el potencial de referencia, lo pongo en C. En C ahora. ¿Cuánto vale B sub A? 16,12 más 1,8 sería. Ya, pero más fácil por acá abajo, pues. Ah, sí, cierto. Entonces, si pongo C0, ¿cuánto vale B sub A? El de abajo, 18, ¿no? 18. 18. B sub B. 24,6. B sub D. 1,8. Ya está. Ahora, de esto se deduce ¿qué cosa? Que las diferencias de potenciales siempre son las mismas. Cualquier sea el recorrido. Si no está más resuelto tu circuito. ¿Está claro? Pero, si tú cambias el potencial de referencia, ¿cómo serán los potenciales de nodos? Si cambias el potencial de referencia. Hemos dicho que antes estábamos en D
tanto A, B y C. Pongo en C. ¿Son los mismos? Son diferentes, profesor, porque son Son dependen diferentes. del punto de referencia. Diferentes, pero las diferencias de potenciales, Las diferencias potenciales se mantienen. ya está. Eso ya, bueno, vea, observen, razonen y memoricen. Es bueno que ya, esto es, mire, la primera clase, ya estamos prácticamente conociendo el método de mallas. Pero eso que les he dicho está aquí, ¿ve? Ya está. ¿Estamos? Ya, ahora, en los circuitos no siempre hay fuentes independientes. ¿Ve? Fuentes de tensión aquí en el circuito. Aquí ve 24, 3, 12, 6 y esto. No siempre. Estos son independientes, porque tú tienes su energía, ¿qué cosa? Energía propia, por una batería, una pila. Ya. Pero tú puedes tener otro tipo de fuentes. Estos son otro tipo de fuentes. Estos son independientes. Esta es fuente de tensión, fuente de corriente. Fuente de corriente es un término nuevo para ustedes. Ya lo iremos viendo, esto es propio de los semiconductores. Aquí tienes una fuente de corriente. La polaridad de una fuente de tensión es menos más. Esto la fuente de corriente es un círculo y una flechita ahí al medio. Una flechita al medio. Y entonces la polaridad, para que sea positiva, es en la base menos más. Esto es importantísimo. Esta es la caída de tensión en la fuente de corriente. Esto es lo que estoy poniendo aquí. Ya. Pero aquí esto es energía independiente. Tanto fuente de tensión como fuente de corriente. Ajá. Pero en las ingenierías y la evolución que tienen los circuitos, haya que tengamos, estos se llaman fuentes dependientes. Dependientes. Dependen de variables de alguna parte del circuito. Se llaman fuentes dependientes o fuentes de control. La evolución de la ingeniería ha ido a esto, fuentes de control. Estas son fuentes de control de tensión dependiente. ¿Cómo se diferencian el rombo y la polaridad dentro del rombo? Ya. Y entonces esta fuente dependiente, ¿de qué depende, Aliaga? Mira, ¿de qué depende? En ese caso de un voltaje, ¿no, profesor? Creo. De un voltaje. ¿Y esta fuente de control de qué depende? De la corriente, profesor. De una corriente de algún sitio del circuito, así es. Estas son fuentes dependientes de corriente. ¿Depende de qué cosa? Nuevamente de voltaje y luego de corriente también. De corriente. Como anterior. Ya. Ahora, desde el punto de vista de la teoría, del manejo de las ecuaciones, estas fuentes de control tienen la misma función que las fuentes de tensión o de corriente. La misma, o sea, ves la polaridad, ves la caída de tensión, lo mismo. O sea, esto no es una cosa agregada, distinta. Desde el punto de vista matemático es lo mismo que las fuentes de energía, solo que esto no tienen energía propia y su energía depende de B sub X o lo que fuera. ¿Está claro? Listo. Ya, por ejemplo, mira aquí. Aquí tenemos un circuito donde tenemos una fuente de tensión. He dicho que el planteo de las ecuaciones es el mismo, y entonces tú vas a encontrar en el circuito, por ejemplo, en esta tercera ecuación, ¿qué tendríamos que ponerle a en la tercera ecuación? En la tercera ecuación. Sumatoria de fuentes de tensión. Claro, que sería, a ver, menos 5Bx, ¿no? Menos 5Bx, ya está, menos 5Bx. Pero como tus variables son I sub X, I sub Y, I sub Z, el B sub X en función de qué tienes que plantearlo.
En función de las corrientes, ¿no? De tus variables, ya está. Y entonces el B sub X lo tienes aquí. Y entonces el B sub X aquí es igual. Ahí podría aplicar la ley de Ohm, ¿no? De frente. Claro, lo que pasa es que, ¿cómo se dicen nosotros? La corriente que entra por el borne positivo y menos la corriente que entra por el borne negativo. Entonces B sub X es igual a I sub I menos I sub X por 6. La corriente que entra por el positivo menos la corriente que entra por el negativo por 6. Y entonces esto ya no tendría dificultad en el circuito, simplemente que tienes que expresar el B sub X en función de sus variables. ¿Estamos o no? Claro, profesor. Ya está. Pasamos a mallas ficticias. El circuito otra vez ahí y tienes aquí tienes 3 mallas. 3 mallas. ¿Cuántas mallas reales? ¿Cuántas mallas ficticias? Profesor, disculpe, de acuerdo a la definición que usted dio antes, ¿podría decir que una malla ficticia es un lazo? Es esta, mira, aquí está la malla ficticia, pero esto es un número. Por eso se llama malla ficticia, puede ser 5 amperios, por ejemplo. Ya ahí no hay ecuación. Va a haber ecuación en X y en Y. Ah, pero tienes que tener en cuenta los efectos de la malla ficticia sobre la... Por ejemplo, en este caso, en esta de acá, ¿qué tendría que poner? ¿Cuál es la novedad? Ahí no hay tensión, ¿no, profesor? No hay fuente. Claro, pero sería como corriente. tú solamente tienes... Cuando existe la fuente de corriente ya te olvidas de las tensiones. Solamente consideras el efecto de la malla ficticia sobre la real. Por eso, como tiene sentido horario, tengo que poner menos 6 por R1 con relación a I sub X. Y con relación a I sub Y, tengo que poner menos la fuente 6, por ejemplo, por R2. Y aquí no hay ecuación. Esa fuente de corriente generaría, ¿no? Ese voltaje entre las resistencias. Así es. Ya. Ahí no hay ecuación. Tus variables son I sub X y I sub Y, porque esa de ahí ya la conoces, pues. ¿Sí? Y entonces lo mismo pasa en este caso, si en lugar de tener una fuente de corriente independiente, porque no tiene variables, tienes una fuente dependiente. Ya, pero entonces en la ecuación tus variables son X y aquí. X, Y. Y cuando tienes que considerar para la malla X los efectos de esta ficticia, ¿qué tienes que poner? ¿Qué sentido tiene esta fuente de control de corriente? Generaría un antihorario, profesor, en esa... Ya, y entonces, ¿cómo sería el efecto en la malla? Ahí sumaría, ¿no? Porque están... Claro, ahí. Entonces, 3 es 3Bx por R1. ¿Sí? Y con relación a la otra, 3Bx por R2. Ya, pero ahora yo tengo la dificultad de que tengo el B sub X. Y entonces el B sub X tengo que expresarlo en función de I sub X o I sub Y. Eso es matemática. Ya, pero en la realidad, ¿a qué es igual B sub X? ¿Quién me dice? ¿A qué es igual B sub X? La corriente I, ¿por qué borne entra del B sub X? Por el borne negativo, profesor. Y entonces, ¿cómo tendría que ser el B sub X? El negativo del voltaje que se genera arriba, ¿no? Ya, entonces es menos I sub I ¿por cuánto? Por R3. Ahí está. Esto es la teoría, y ahora tú cuando tengas el circuito ya haces lo que quieras. Pues. ¿Qué hora es? Nos falta un rato, está bien. ¿Consultas? Entonces ahora vemos otro concepto. Ya creo que no tengo más acá ya. Supermallas.
supermallas. Y entonces aquí tenemos, mira, un circuito ya compuesto por todas las cosas que quieras, pero encontramos que acá hay una fuente de corriente de 8. Esta fuente de corriente de 8 involucra a dos mallas, y su X y su Y. ¿Sí? Hola. Hola. Sí, perdón, ¿cómo decía? Esta fuente de corriente, tienes un circuito cualquiera. Este método se llama supermallas. Tienes un circuito, pero tienes la peculiaridad, es que tienes que esta fuente de corriente involucra a estas dos mallas, a su X y su Y. ¿Sí? Podría ser una superposición de corrientes, igualarlo a 8, ¿no? Claro, claro, por eso entonces, en el nodo P, ¿qué haces? En el nodo P, ¿cómo está esta corriente? ¿Cómo está el 8 en el nodo P? Hemos dicho que las corrientes que entran positivas, las salen negativas. En el nodo P, ¿a qué es igual? Menos 8. Menos 8. ¿Y la I sub I cómo está con relación a P? Mira, está haciendo esto. Está entrando, ¿no? Ahí sería Entonces, 8. más I sub I. ¿Y cómo está el I sub X? Saliente, menos. Menos I sub I igual a 0. Eso es una ecuación. Eso es una ecuación. Y entonces, tú cuando tienes que esta corriente involucra a estas dos, entonces haces la ecuación como siempre, pero de la supermalla, englobando a las dos. Englobando a las dos. Y entonces vas a tener que el término independiente, dependiendo las fuentes de tensión que tengas, dependientes o independientes, es igual a I sub X. I sub X, todo lo que involucra a I sub X. Sumatoria, lo que fuera, pues. Más, porque involucra a I sub X y a I sub I. Más I sub I, por las resistencias que tengas. Ahora, menos I sub Z. Menos I sub Z. Y esta supermalla con I sub Z, ¿qué comparte? La supermalla con I sub Z. Toda esta parte de aquí. Todas las resistencias que puede haber aquí. Y ahora la ecuación en la malla real. He hecho una malla real chiquita aquí. La malla real. Ah, muy bien. La malla real. Y entonces, ¿qué haces? El término independiente será el que fuera. Menos I sub X, por tanto, menos I sub Z. Más I sub Z. Por la corriente, la sumatoria de resistencias. Pero tienes, cuando haces por supermallas, tienes dos ecuaciones. Pero ¿cuántas variables tienes por las supermallas? Esta es la supermalla. ¿Cuántas ecuaciones tienes? Hay 2 ahí. 2. Pero ¿cuántas variables? 3. Y entonces la otra ecuación te sale de en el nodo aquí. El nodo. Claro. Por esto pongo 1, 2 ecuaciones, 3 ecuaciones. O sea, supermallas tampoco es complejo. Bueno, hasta aquí llegamos. Estudien esta parte y en la próxima clase ya empezaremos a ver circuitos. Pero estudien. Estudien. Esto es explicativo, académico, para no estar viendo sobre problemas. Esta es la parte teórica y ahora veremos en la próxima clase ya solución de circuitos. ¿Sí? Ya. Oye, voy a pasar lista que es mi... Profesor, sí, dime. un momento antes que cambie. ¿Por qué menos 8? Esa parte no entendí en la ecuación del nodo P. En el nodo P, mira, te pones en el nodo P. ¿Cómo está el 8? ¿Cómo está el 8 con relación a P? ¿Cómo? No entiendo. Escucha, cuando tú te pones en un nodo, tú tienes que ponerte en la ley de corrientes de Kirchhoff. Las corrientes, ¿entran o salen? Entran. Ya, entonces el 8, ¿cómo está? Con relación a P. Entrando. ¿Cómo entrando? Oye, ¿qué te pasa? Está saliendo. Está saliendo. Profesor, ¿me puede explicar la ecuación de la ecuación de la supermalla? ¿Por qué se suman las corrientes I, X y sub I? Y se resta el I sub Z.
hemos dicho ya que cuando tú haces la ecuación, haz de cuenta que en las mallas que hemos hecho, mira aquí. Aquí. Cuando hacemos la ecuación en una malla, la corriente en la misma malla, ¿qué signo tiene? La corriente en la malla, por ejemplo, esta de acá. ¿Qué signo tiene la corriente en la malla y su X, por ejemplo? ¿Qué signo tiene? Aliaga. En la corriente en la malla que estamos planteando, ¿qué signo tiene? La corriente que estoy poniendo por la malla. En la malla que estamos planteando. Positivo. Y todas, claro, las que interactúan son negativas. ¿Sí o no? Claro, porque están yéndole en contra en las partes que comparten. Lo mismo pasa para esto de aquí. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Esta es la ecuación, mira, de la supermalla. Estamos planteando la ecuación de la malla X, la malla Y, pero como supermalla. Entonces las dos, y su X y su Y, son positivos. Por eso lo he marcado, pues. Positivo y positivo. Pero la malla real. ¿Cómo es la malla real respecto de estas dos? ¿Cómo es? Si todos son horarios. Como interactúas es negativa y sub z. Negativos. Pero la novedad, ¿qué comparte esta I sub z con la supermalla? Estas dos partes, esta parte de aquí y esta parte de aquí, ¿sí o no? Y esas resistencias que podría haber. Ya está. Esa es como si estuviesen en serie para ti. Eso cuando veamos, tú estudialo así y después cuando hagamos ejercicios ya te vas a dar cuenta. ¿Estamos? Ya se acabó. Voy a pasar lista, oye. ¿Ya? ¿Ya está? Voy a dejar de compartir. Todo claro, profesor. Dejamos de compartir. Y antes que me salga yo, vamos a pasar aquí. Muy bien. Primero dejamos de grabar.